En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Del Evangelio de San Lucas. Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto ordenando que se empadronase todo el imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino gobernador de Siria, y todos iban a empadronarse cada cual a su ciudad. También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret en Galilea a la ciudad de David, que se llama Belén en Judea, para empadronarse con su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Recuerdo lo que esta mañana comentaba a los que asistieron brevemente. Los ejercicios espirituales de San Ignacio se distribuyen a lo largo de un mes y, por tanto, en 4 semanas. La primera semana está dedicada al principio y fundamento que hemos meditado el primer día, al pecado y a la muerte. Comenzamos en el día de hoy la segunda semana, que está dedicada a contemplar a Jesucristo. Por tanto, vamos a cambiar de método de oración. El primer día era sobre todo la meditación y ejercitábamos de una manera especial nuestro entendimiento para comprender el misterio de Dios uno y trino como fundamento de nuestra existencia y también para comprender el fin para el que fuimos creados y el sentido que tienen las cosas y los asuntos que nos rodean. Ayer seguíamos con el método de la meditación sobre el mal en el mundo y el mal personal. Pero utilizamos también otro método de oración, que es el examen, para profundizar en el pecado y buscar su raíz, de manera que, descubriendo de dónde vienen nuestros pecados, podamos sentir vergüenza y confusión, dolor y arrepentimiento. En la segunda semana, en la tercera y en la cuarta, San Ignacio nos invita a contemplar. Es otra forma distinta de hacer oración. Como había dicho ya en el primer día, los ejercicios espirituales son distintas formas de oración. No hay una única fórmula para orar. La contemplación, ¿qué es? La contemplación, sobre todo, lo que quiere desarrollar es el afecto, nuestra voluntad, para gustar y ver qué bueno es el Señor, para parecernos a Él y para seguir el consejo de San Pablo a los filipenses: tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo. Pero no podemos tener los mismos sentimientos si no los conocemos y no los hacemos nuestros. Por eso la contemplación nos lleva a esto.
En la contemplación, nuestra actitud ha de ser pasiva. Es el Señor, el Espíritu Santo, el que nos trabaja internamente. Es algo así como un día de playa. Vamos a la playa, nos tumbamos en la arena, tomamos el sol y quedamos bronceados. La contemplación ignaciana de los misterios de Cristo es ponerse al sol de Dios, que nos transforma interiormente con su gracia y en nosotros suscita los mismos sentimientos de Jesucristo. Por tanto, nosotros hemos de poner el recipiente vacío de pecado, de afecto desordenado, para que el Señor trabaje en nosotros. Las contemplaciones tienen un método que vamos a seguir. Con la segunda contemplación, por la mañana, proponía la contemplación de la anunciación, de la encarnación del Verbo. Esta tarde propongo la contemplación del nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios, del seno virginal de Nuestra Señora. El primer paso, como siempre, es prepararnos. Como he dicho muchas veces, así como los atletas, los futbolistas, necesitan un precalentamiento antes de los partidos o de las competiciones, así también, para orar, necesitamos un calentamiento, es decir, buscar un sitio agradable, en este caso, tranquilo, donde podamos estar a gusto con el Señor. El segundo paso es recordar la historia que vamos a contemplar. Es en este caso recordar el nacimiento de Jesús. Hemos escogido el texto de San Lucas, podríamos escoger el de San Mateo o el prólogo de San Juan. En el Evangelio de San Lucas, que acabamos de proclamar, de una forma muy pedagógica, el evangelista nos narra cómo aconteció el nacimiento de Jesús. Traer, por tanto, a nuestra mente, a nuestra memoria, la historia de Jesús, la historia concreta. Para esto es muy importante tener los evangelios a mano y leer el texto del evangelio. En segundo lugar, se trata de composición, dice San Ignacio, composición viendo el lugar y sentirme en ese lugar como si presente me hallare. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hemos de situarnos en el lugar de la contemplación, en el lugar que se nos narra, haciéndonos presentes aquí. Podemos imaginarnos el nacimiento que ponemos en casa, que es el portal de Belén, la Virgen, San José, los pastores que se acercan, los ángeles que cantan, y tú estás ahí, en el portal de Belén, porque no se trata de traer a la memoria una historia que pasó, sino una historia que sigue viva y que transforma tu vida y tu alma. Por tanto, este segundo paso de la contemplación es situarme en el lugar, en este caso del nacimiento, situarme en la cueva de Belén, en el portal de Belén. San Ignacio describe cuál era su contemplación, preguntándose pues qué profundidad tenía la cueva, qué altura. Incluso pone en esa cueva a una señora que servía al niño Jesús, a San José y a la Virgen María, cosa que no está en el Evangelio, evidentemente. Lo que quiere decirnos San Ignacio es que nos metamos de lleno en la escena, como si presente me hallare.
para que me afecte de verdad lo que voy a contemplar. ¿Y entonces qué hacemos? Pues en primer lugar, ver lo que hacen las personas. En este caso, ¿qué hace José? ¿Qué hace María? ¿Cómo se marchan de su pueblo? ¿Cómo suben a Jerusalén, a Belén? ¿Cómo nadie les recibe? ¿Cómo se tienen que ir a un establo a las afueras del pueblo? ¿Cómo sucede el nacimiento de Jesús? Es decir, dejarnos impresionar por las acciones de María y de José para recibir al Hijo de Dios y descubrir en ellas cómo la humildad de estas dos personas, la pobreza y la sencillez son la cuna con la que la humanidad recibe al Hijo de Dios. En segundo lugar, oír lo que dice. Oír. En el texto del Evangelio que acabamos de escuchar del nacimiento no se dice ni una palabra. ¿Qué le habrá dicho San José a la Virgen camino de Belén? Tendremos que imaginarnos, pero no habrán ido en silencio, habrán hablado. ¿Qué le dijo la Virgen a San José en el momento del parto? Escuchar. ¿Qué habrán dicho? Y pedirle al Señor que nos ayude a escuchar lo que la Virgen y San José dialogan. ¿Qué le habrán dicho a los pastores? ¿Qué le dicen los pastores a la Virgen? Que después dice San Lucas, todo esto lo meditaba en su corazón. Y también lo único que se dice es que los ángeles cantaban, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Y en tercer lugar, mirar lo que hace. Primero, ver las personas. Segundo, escuchar, oír lo que dicen. En tercer lugar, mirar lo que hace. Y sobre todo, mirar cómo María da a luz al Hijo de Dios de una forma virginal. Es un misterio que se nos hace presente, pero hazte presente tú en ese misterio para que te afecte. La petición, que es el cuarto paso, o que puede inundar toda la contemplación, es esta. Conocimiento interno del Señor, que por mí se hizo hombre para que más le ame y le siga. Como decía el primer día, San Ignacio siempre pone una breve petición en cada contemplación o meditación para que caigamos en la cuenta que es la gracia de Dios, el don de Dios, el que nos transforma y no tanto nuestros esfuerzos. En este caso, la petición es muy clara y que además debe acompañarnos como cristianos toda la vida. Conocer internamente al Señor para más amarle y seguirle. Está claro que cuanto más conocemos en su interior a las personas buenas, más deseamos imitarlas. Pues Jesús es bueno y debe suscitar en nosotros el deseo de imitarlo. Mirad, cuando se pregunta a los musulmanes que se convierten al cristianismo, ¿por qué se convierten? Dan dos razones. Una, porque Jesús es bueno, más bueno que Mahoma. Y la segunda, porque vosotros los cristianos amáis a todos, no solo a los vuestros. Son dos razones muy poderosas.
Por eso, en la contemplación nos adentramos en el misterio de Jesús, que es el misterio de la bondad de Dios que se hace presente para contagiarnos de esa bondad divina. ¿Cómo vamos a ser buenos si no conocemos la bondad? Hay una idea extendida y muy generalizada, sobre todo entre los más jóvenes. Bueno, con tal de que seamos buenos, es suficiente. No hace falta practicar ninguna religión. No hace falta llevar a los niños a la catequesis o a misa. Con tal de que seamos buenos. Pero, ¿de qué bondad estamos hablando? Porque bueno es también el terrorista que muere por Alá, según su concepto de bondad. Por eso pienso que es muy importante que nos adentremos en la bondad de Cristo, que es amor, ternura, caridad. Bien, pues esta es la petición, conocimiento interno del Señor, que por mí se hizo hombre, para que más le ame y le siga. Ciertamente es así. Cuanto más conocemos la bondad de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón, en esa medida nuestra reacción es una reacción de seguirle, de seguir esa bondad. Los puntos de contemplación, ahí pongo 4 puntos que os pueden servir para contemplar, ver, oír y mirar a las personas, a María y a José y al niño que nace, Contemplar a Dios hecho bebé. Esto lo traigo porque cuando estaba de párroco en San Nicolás de Avilés, yo no suprimía la catequesis en la Navidad, ni en la Pascua. ¿Por qué? Pues porque justo los misterios más importantes de nuestra fe, los niños no participan. Y me pareció que era oportuno seguir con la catequesis, más lúdica, más festiva, pero seguir. Entonces, el día de Navidad, con los niños, estábamos en el Belén y les iba preguntando, ¿quién es este? Y decían, pues el pastor. ¿Quién es este? El ángel. ¿Quién es esta? La Virgen María. Y les indiqué al niño Jesús. Y un niño, el más pequeño de todos, me dijo, es Dios bebé. Como si hubiera hablado un ángel. Porque claro, estamos acostumbrados a decir el niño Jesús y no nos dice ya nada. Pero Dios bebé es como una actualización del misterio del nacimiento de Jesús a un lenguaje de hoy. Dios bebé. Contemplar la buena acogida y la disposición que le brindan la Virgen María, los ángeles, los pastores, los reyes, hasta los astros del cielo. Todo se pone en confluencia para recibir al Salvador. Por tanto, contemplemos esto y hagamos un ejercicio o un punto siguiente que San Ignacio llama reflectir. Es una palabra antigua. Es parecida a reflexionar, pero no es exactamente aquí. Así es como cuando el sol pega en un cristal y refleja en la pared. Al contemplar el sol que es Dios, el misterio de Dios, reflejado en mi vida, reflejo como testimonio con los demás.
Reflectir quiere decir, por tanto, contemplar el misterio del nacimiento de Jesús, ese Dios bebé que me sonríe, que me acaricia, que gime, que llora, que se hace tan pequeño para mí, como yo también he de hacerme pequeño, cariñoso, sonriente y gemir con los dolores de este mundo. Y en segundo lugar, contemplar la buena disposición y acogida, es decir, cómo acojo yo a Jesús, el Señor, que se ha hecho bebé por mí. Contemplar el gozo y la alegría que produce el nacimiento de Cristo. Esto es esencial. El Papa Francisco, como sabéis, en todas sus intervenciones, exhortaciones, siempre nos habla de la alegría del Evangelio. Y es que Él está convencido, como lo estamos convencidos también nosotros, el que se encuentra con Cristo, nace en él la alegría. Recuerdo una vez en una parroquia de Gijón, fui a confirmar y se confirmó un grupo de adultos. Al año siguiente volví y suelo tener la costumbre, como sabéis, de despedir a la gente en la puerta. Y cuando despedí a una señora me dijo: usted me confirmó el año pasado y desde entonces tengo un gozo en mi alma que no cabe en mí. El que se encuentra con Cristo, el que en Él nace el Salvador y la salvación, produce un inmenso gozo. Un gozo, como dice Jesús en el Evangelio, una alegría que nadie os puede arrebatar, ni siquiera los asuntos más duros y más difíciles. Y contemplar, por tanto, el silencio, el misterio del nacimiento de Cristo, que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, nace de la Virgen María. Como veis, la contemplación no es la meditación. La meditación es dar vueltas para comprender. La contemplación es solo mirar, contemplar el misterio que se ha hecho carne y reflectir, es decir, reflejar, pedir al Señor conocimiento interno para que nosotros lo reflejemos en nuestra vida y le sigamos con más amor y más de cerca. Por último, un coloquio, un diálogo con la Virgen María, pidiendo a Dios que me ayude a descubrir lo que me pide, para amarlo más y para seguirlo más de cerca. Preguntad a la Virgen María, ¿cómo fue aquella noche de su parto? ¿Cómo cantaron los ángeles? ¿Cómo estaba José? ¿Cómo vinieron los pastores? ¿Y cómo estoy yo al lado de la Virgen María, reflexionando, es decir, absorbiendo el misterio de la bondad de Dios hecho bebé? Que tenga